A dar entrada al doctor Horacio Jofré Galibert, que va a hablar acerca del funcionamiento institucional de APADEA. Te escucho, muy buenos días o tardes, no sabemos en qué momento nos están viendo. Muchísimas gracias, Ana María, y a tu producción. Gracias por tenernos siempre presentes y poder hablar de una temática como es el autismo, que está creciendo de una manera alarmante para los gobiernos, para la educación, para el sistema de salud. Y justamente este domingo se celebró el Día Mundial de la Concienciación o Concientización de esta cuestión del autismo, que en una época era patología, nunca fue enfermedad, hay mucha discusión en esto, pero básicamente todos los consorcios científicos hay unanimidad en que hasta hace poco, y se sigue aún diciendo trastornos, los TEA, trastorno del espectro autista, pero más modernamente, y ahora los papás nuevos, hay toda una movida nueva, con respaldo también un poco científico, profesional, en que es una condición. Y ya estamos en otra etapa más, todavía más adelantada. Y todo esto se habla el día 2, y básicamente esto provino de Naciones Unidas, como había empezado a crecer muchísimo y se estableció que era una discapacidad permanente en gran parte de la población. Por ejemplo, un ejemplo que más publicitó esto y también tuvo que ver con este 2 de abril de declaración fue el presidente Barack Obama, porque él, siendo senador, con el cual nosotros tuvimos contacto con su equipo, había hecho un estudio epidemiológico y ya le daban en esa época de 130 americanos una persona. Y esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Hoy es alarmante, a veces no sabemos si creer o desesperarnos, porque más o menos en cifras conservadoras estaríamos de cada 50 nacimientos está apareciendo una persona con la condición del espectro autista o la condición del autismo en sí. Y últimamente aparecieron menos de 40. Y esto realmente es alarmante porque se considera que en la Argentina hay más de 6 millones de personas con discapacidad, que es una prevalencia en cifras conservadoras, el 15% de la población. Somos la primera minoría. Y esto siempre lo decimos cuando estamos con los presidentes de la República, que hemos estado muchas veces con ellos, con funcionarios, tengan en cuenta por el tema de la elección de las políticas públicas. ¿Llega a ser una enfermedad poco frecuente o no? No, pasó el límite. Pasó el límite, se nace y se muere autista. Lo que sí, esto me costó en un programa muy masivo acá en la Argentina, en los años 95, dije esto y me querían matar muchos padres porque realmente, bueno, mala información, la verdad. Y la señora Mirta Legrand me preguntó, ¿qué es esto? ¿Es para siempre o se puede curar? No, señora, no se cura, esto se nace y se muere. Eso me costó, después aprendí a decir por lo menos hasta ahora. Entonces, es Perfecto. Una cuestión de que a los padres les duele mucho. Sos un luchador desde hace muchísimos años. 40 años. ¿Cuánto? 40 años, 40 tiene mi años. hijo hace 40 años. ¿Vos por qué empezaste? Bueno, yo tengo 8 hijos, Ignacio el número 3, nació en el año en plena Guerra de Malvinas, en el año 82, una criatura preciosa, hermosa, armónica, sí. Y al poco tiempo empezó con, bueno, trastornos del sueño, el llanto, nos llamó la atención el llanto muy lacerante, muy angustiante, era una cosa que no se podía describir eso. Y bueno, hermanos de mi padre son médicos, pediatras, acudí a los médicos de la familia, me decían, y bueno, empecé a indagar por las películas de Hollywood, realmente habíamos visto una, nos habíamos empezado a enterar. No hay como una madre que indaga, ¿no? Y los padres se comen todos los libros, todas las informaciones. La primera alarma la tiene el padre. El padre. Y bueno, padres, ¿no? Acá hay un colega, bueno, un neurólogo, nos negaba, decía, no, ustedes no saben, Nacho es autista, no, ustedes no saben lo que es eso. Bueno, hasta que conseguimos un especialista, el doctor Idón, un neurólogo maravilloso de toda la vida, que se nos murió, y nos dice, bueno, hay una persona, un psiquiatra en el Borda que está tratando a alguien con esta cuestión, y entonces, bueno, allí fuimos y empezamos, y el diagnóstico era muy difícil, porque no era, digamos, para los propios profesionales, y en esa época había un hegemonismo médico muy céntrico, muy asistencialista, un discurso muy extremadamente biológico, el almacén psiquiátrico, digamos, ¿no? Y la internación. Y esto, los padres más jóvenes nos negamos, y bueno, vamos a hacer una revolución de esto. Y esto fue digamos, la esencia de por qué armar una institución, y que fueron 12 años de fracaso, la fundamos en el 83, hasta el año 94, habíamos hecho 4 intentos, pero ¿qué sucedía? Nos juntábamos con los profesionales.
Entonces empezamos a viajar por el mundo, Estados Unidos, básicamente los países más adelantados, y nos dimos cuenta que en esta cuestión los padres tenían que hacer un movimiento, elegir a los profesionales de igual a igual, digamos, y ver qué, teníamos que pensar en la persona, que era nuestro hijo, que estaba padeciendo esta cuestión. Y la verdad, como dijo el doctor recién, yo lo escuchaba atentamente a los dos médicos, porque bueno, quemados tenemos siempre la pirotecnia. Bueno, nosotros hemos impulsado hace 20 años y ahí logramos resoluciones, ordenanzas municipales, leyes, y ha bajado mucho la pirotecnia porque todos los años el periodismo nos pregunta y la verdad que vamos para mejor, se ha bajado mucho. Eso es lo principal, Galibert, que la gente tome conciencia. Y bueno, eso es el Yo me 2 de quedaría abril. horas charlando con vos y vamos a tener otro programa para hablar de la enfermedad, ¿no es cierto? No digas eso porque los padres te van a retar. Condición. Bueno, condición, voy a aprenderlo a partir de hoy. Mira, justamente el 2 de abril se habló todo eso, eran debates de mesas No de padres. no pude estar porque tuve radio. Sí, estabas invitada. Y hablando de radio, estamos todos los martes de 13 a 14 horas en AM 1220, Eco Medios. Bien, y ahora vamos a... ¿Qué les parece si tenemos para redondeo la gente de equipo? ¿Cuánto nos tenemos? ¿Tenemos 2 minutos? 3 minutos. 1 minuto para cada uno. No sé qué van a hacer. Mejor que me calle la boca. Bien. Mevila, ¿qué nos quedó? Nos quedaron varias cosas, mejor dicho, muchísimas cosas. Más vale. Pero yo siempre recomiendo a la gente que se va a someter a un procedimiento estético que consulte con los profesionales que son nominados por la SACPER, que es la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética Reparadora, o Bien. la Sociedad de Cirugía de Buenos Aires, que consulten, que tienen un listado de los profesionales que están en condiciones de poder ejercer la Y si vos lo decís, lo van a tener en cuenta. Seguro que sí. Jacobino, un redondeo. Bien, simplemente vamos a identificar las principales causas de traumatismo de cráneo. En la vía pública, el uso de cinturón de seguridad, el casco protector para los biciclistas, reconocer a las personas que se pueden caer, tratar de ayudarlos y muy importante es reconocer a aquel que se golpeó la cabeza qué signos peligrosos puede tener. Perfecto. ¿Sí? Galibert. Sí, muchas gracias. Y al escuchar a los médicos, la verdad que es una maravilla. Simplemente a los papás, que no se preocupen. Hoy, y esto lo digo con conocimiento de causa, aquí tenemos los mejores profesionales del mundo. Hace 40 años nosotros teníamos que ir a Estados Unidos, a Europa, a traer las cosas para ver qué había por allá que acá no existía. Hoy no tenemos que movernos de acá. Lo mejor está en la Argentina. Tenemos que recibirnos inteligente, políticas públicas, presionar a los estados. Bien. Y de alguna manera tener un poco más de beneficio y pensar en la calidad de vida de estas personas, que somos el 15%, somos la primer minoría, y bueno, y cada vez hay mucho más. No hay familia que no haya una persona con autismo. Pero tranquilo, y podemos ser felices los padres también, y gracias a nuestros profesionales Por argentinos. supuesto, por supuesto. Y aprendí algo. Condición. Condición. Siempre se aprende por más que tengamos muchos años en salud.